Bueno, pues muy buenas tardes, magistradas, magistrados, integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Les agradezco su presencia en este recinto. También agradezco a los medios de comunicación y público que nos acompañan. Con el propósito de constatar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, requisito previsto por el artículo 35 de la Ley Orgánica, para la validez de los acuerdos que se adopten, solicito atentamente a la Secretaria General Provisional de este Tribunal, licenciada Tania Belkotowski Estrada, realice el pase de lista de las y los magistrados presentes a fin de verificar la concurrencia de la mitad más uno de los integrantes de este órgano colegiado. Por favor, licenciada. A petición del señor presidente, procedo a la toma de lista. Licenciado Jorge Abraham Ramírez Alvidres, magistrado de la Primera Sala de lo Penal. Licenciado Juan Rodríguez Ubiate, magistrado de la Segunda Sala de lo Penal. Licenciado Juan Carlos Carrasco Borunda, magistrado de la Tercera Sala de lo Penal. Licenciado magistrado Gerardo Javier Acosta Barrera, magistrado de la Cuarta Sala de lo Penal. Licenciado Rafael Julián Quintana Ruiz, magistrado de la Quinta Sala de lo Penal, solicitó se disculpe su inasistencia por motivos de salud. El licenciado Héctor Javier Talamantes Ave, magistrado de la Sexta Sala de lo Penal, solicitó se disculpe su inasistencia, pues atiende a una comisión conferida por la presidencia de este tribunal. Licenciada Angélica Sánchez Córdoba, magistrada de la Séptima Sala de lo Penal. Licenciado Marco Tulio Cano Corral, magistrado de la Primera Sala de lo Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado César Fernando Ramírez Franco, magistrado de la Segunda Sala de lo Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciada Dora Imelda Rodríguez Díaz, magistrada de la Tercera Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado Alejandro Legarda Carreón, magistrado de la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Ilian Yacel Iradiel Villanueva Pérez, magistrada de la Quinta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciada Norma Angélica Godínez Chávez, magistrada de la Sala Penal Regional, con sede en Hidalgo del Parral, solicitó se disculpe su inasistencia, pues atiende un asunto propio de su encargo. Licenciado Rogelio Guzmán Holguín, magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes. Licenciado José Alfredo Fierro Beltrán, magistrado de la Primera Sala de lo Civil. Licenciada Miriam Victoria Hernández Acosta, magistrada de la Tercera Sala de lo Civil. Licenciado José Humberto Rodelo García, magistrado de la Cuarta Sala de lo Civil. Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna, magistrada de la Quinta Sala de lo Civil y de lo Contencioso Administrativo y Fiscal. Licenciado Pedro Valdés Aguirre, magistrado de la Sexta Sala de lo Civil. Licenciado Luis Villegas Montes, magistrado de la Séptima Sala de lo Civil. Licenciado Marco Emiliano Anchondo Paredes, magistrado de la Octava Sala de lo Civil, solicitó se disculpe su inasistencia, pues atiende una cuestión de índole personal. Licenciado Miguel Ángel Molina Miranda, magistrado de la Primera Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Licenciado Eduardo Filiberto Terrazas Padilla, magistrado de la Segunda Sala Civil Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Otilia Flores Anguiano, magistrada de la Sala Civil Regional, con sede en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Licenciada Alicia Jiménez Carrasco, magistrada de la Segunda Sala de lo Familiar. Licenciado Leo David Alvarado Roldán, magistrado de la Tercera Sala de lo Familiar. Licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, magistrado de la Cuarta Sala de lo Familiar. Licenciada Olga Cano Moya, magistrada de la Primera Sala Familiar Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Presente. Licenciada Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, magistrada de la Segunda Sala Familiar Regional, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le informo, señor presidente, que el licenciado César Augusto Peniche Espejel, fiscal general del Estado, quien fue debidamente avisado de la celebración de esta reunión,
Se excusó por no poder comparecer, pues atiende compromisos propios de su encargo. Por lo anterior, preciso que se encuentran presentes la mayoría de las y los magistrados integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Muchas gracias. Vista la asistencia de la mayoría de las magistradas y magistrados que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, y por tanto satisfecha la exigencia prevista por la norma legal indicada, existe el quórum legal para la celebración de esta reunión misma que declaro abierta. Señora Secretaria General, proceda por favor a dar lectura al asunto consignado en el orden del día, a desahogarse en esta fecha. A petición de la Presidencia, informo que en el citatorio que convoca a esta sesión extraordinaria pública, oportunamente hecho el conocimiento de las magistradas y magistrados integrantes de este órgano colegiado, se consigna como único asunto a tratar dar cumplimiento al requerimiento formulado por la magistrada presidenta del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito, respecto al cumplimiento dado por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en sesión extraordinaria pública de fecha 3 de julio de la presente anualidad, a la ejecutoria de 7 de junio del año en curso, derivada del juicio de amparo directo administrativo 468/2017. Conocido el único punto que nos convoca en esta fecha, pido a la Secretaria General Provisional de este tribunal someter a consideración de las y los señores magistrados el contenido del orden del día. Conforme a la instrucción del magistrado presidente, pregunto a las magistradas y magistrados si están de acuerdo en autorizar el contenido del orden del día que convoca a pleno en esta fecha. Sírvanse a manifestarse levantando su mano de la manera acostumbrada. Sí. La toma de decisión provisional del presidente de declarar insubsistente el fallo anterior. Entonces, ¿sí queda incluido ahí? Sí. Sí. Okay. Gracias por la aclaración. Que quede incluido, pues es todo el cumplimiento del amparo, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, la votación. Le informo, señor presidente, que el citado ejercicio arrojó una votación unánime a favor de autorizar el contenido del orden del día que convoca a esta sesión. Autorizado el contenido del orden del día, procederemos a analizar el asunto que lo integra. Como primer punto, y en función de la aclaración que hizo la magistrada Angélica Lorena Jurado, la ratificación de la decisión que provisionalmente tomó la presidencia del tribunal de dejar insubsistente la resolución que constituye el acto reclamado. Además, en esta misma sesión examinaremos el requerimiento formulado por la presidenta del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito, derivado del análisis de cumplimiento de la ejecutoria dictada el 7 de junio del año en curso en el juicio de amparo directo administrativo 468/2017 de su índice, respecto a la cual este órgano colegiado en sesión extraordinaria pública de fecha 3 de julio del año en curso acató la mencionada resolución que concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso contra actos de este Pleno, que hizo consistir en la sentencia emitida en el juicio de oposición 46/2014 del índice de la Sexta Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia. En este sentido, oportunamente fueron remitidos a las y los integrantes de este Pleno los antecedentes del asunto de que se trata, de los que, entre otros aspectos, deriva la atribución de la autoridad requirente para establecer si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla conforme a lo previsto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Por lo que del análisis del cumplimiento identificado bajo el número 76/2018 del índice del mencionado tribunal colegiado, se estimó como parcialmente acatada la ejecutoria de fecha 7 de junio de la presente anualidad, que, como se indicó, concedió el amparo y protección de la justicia federal a la persona moral quejosa y por ende requirió a este Pleno por única ocasión para dejar insubsistente la sentencia analizada y emitir otra, acatando los términos de la resolución de amparo. En esa virtud fue puesto a la consideración de las y los magistrados integrantes de este Pleno el proyecto que acata el aludido requerimiento, por lo que concedo el uso de la palabra a ustedes para si desean realizar algún comentario. Magistrado Valdés. Sí, buenas tardes. Gracias, señor presidente.
Pues nada más para contextualizar, de hecho esto pues lo vimos, lo analizamos en la previa, pero pues nada más recordar que el día 7 de junio el tribunal colegiado, el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa, concedió amparo en contra de una sentencia emitida en el 2017, en septiembre de 2017, por este pleno, y para concederle el amparo para los efectos de que se deje insubsistente la sentencia reclamada, se emita una nueva en la que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, se considere que los oficios que se aplicaron las penas convencionales a la quejosa son ilegales y en consecuencia los oficios sancionatorios, lo que conlleva la declaratoria de nulidad lisa y llana de tales oficios, y finalmente para que se condene a la autoridad demandada en el juicio de oposición a que, de no existir motivo diverso de improcedencia, ordene el pago a la quejosa de la deuda de que se trata. ¿Sí? El día 3 de julio este pleno dio cumplimiento a esta ejecutoria, declarando la nulidad de los oficios sancionatorios, y por lo tanto se condenó a la autoridad demandada al pago de la prestación principal reclamada, pero se le agregó textualmente esta consideración que hizo, o el efecto para el que se concedió el amparo por el tribunal colegiado, era que, de no existir motivo diverso de improcedencia, se ordene el pago a la quejosa del adeudo de que se trata. En relación con esto, hubo reclamos de ambas partes en cuanto a defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. Finalmente, el día 28 de agosto, la presidenta del tribunal colegiado determinó, fundados los argumentos vertidos por la parte quejosa, en cuanto a que hay defecto en el cumplimiento de la ejecutoria respecto al resolutivo quinto, pues consideró que es evidente que quien tiene la facultad para determinar si existe algún motivo diverso de improcedencia dentro del juicio y condenar al pago del adeudado es la autoridad responsable y no la demandada. Por lo tanto, requirió a este pleno para que se dejara insubsistente la sentencia y se emitiera otra cumpliendo con los lineamientos de este acuerdo, entre los cuales señala que la responsable deberá ajustar su decisión a lo precisado en párrafos precedentes y por ende establecer si existe diverso motivo de improcedencia o, en su defecto, ordenar el pago de referencia. En estas condiciones comentábamos que se corrige el resolutivo quinto suprimiendo esta frase de no existir motivo diverso de improcedencia, y se hace una condena directa a la autoridad demandada respecto a al reclamo de el importe principal por la cantidad de 20.214.066 pesos con 99 centavos. ¿Sí? Aquí quiero poner a consideración nada más una situación más, lo relativo a las causales de improcedencia. Ya se analizó, se reiteró como estaba en el proyecto y se agregó la sugerencia de la magistrada Cano en cuanto a el fondo. También se agrega ahí que, una vez hecho el análisis de las constancias, tanto de la causa a pedir, de los hechos, de los medios de prueba y de los elementos de la acción, no se advierte ningún otro motivo de improcedencia de la acción, por lo tanto se condena. Y aquí comentaba con algunos compañeros en el sentido de que no se agregó desde el cumplimiento del día 3 de julio
la condena fue exclusivamente respecto a la prestación principal. Hay un reclamo por un accesorio por los gastos financieros que se originaron a partir del incumplimiento, que no fue motivo de condena en la sentencia anterior, y respecto a esto, la presidencia, cuando le reclaman defecto en el cumplimiento porque no se condenó lo accesorio, dice: respecto a lo deducido en torno a que es procedente el pago de los gastos financieros que se originaron derivados del incumplimiento de pago en que incurrió la demandada en el juicio principal, al haber resultado procedente la acción de nulidad, debe significarse que ello no fue materia de la ejecutoria de amparo, por ende no forma parte del cumplimiento, ¿sí? Lo que se está, del colegiado. esto es el colegiado, Sí. ¿sí? Porque lo que se le está planteando al colegiado aquí es, y lo que se trata es el defecto o exceso en el cumplimiento, exclusivamente, ¿sí? De alguna manera, pues ahí, y quisiera nada más poner esto a consideración. ¿Sí? Muchísimas gracias. Magistrada Jurado. Yo considero que sí debemos efectuar pronunciamiento de si procede o no esa reclamación, ¿sí? Porque ahorita, al dejar insubsistente, claro que tenemos que darle cumplimiento a los lineamientos, pero para el resto tendríamos plenitud de jurisdicción, y esta prestación no nos estamos pronunciando, ¿sí? Entonces yo siento que sí tenemos que abordarla en un sí o en un no, pero no podemos dejarla suelta. Eso considero. Magistrada Flores. No, yo creo que se debe dejar intocado lo que ya no había sido materia de la concesión, nada más va a estar en el cuerpo del fallo, pero ya no puede abordarse de nuevo. Creo que ya no puede abordarse de nuevo, ya se había pronunciado en ese sentido, ¿no? ¿O no se ha pronunciado? Ah, entonces si no se ha pronunciado hay que hacer pronunciamiento. Ok, gracias, entonces ya me queda claro. Magistrado Valdés. Pero su posición en relación con esto que plantea la magistrada Jurado. Sí, aquí realmente cuando se concedió el amparo, el 468, sí se dejó plenitud de jurisdicción para resolver, ¿sí? Se pretendió cumplir el día 3 de julio, y respecto a esto, el pronunciamiento que hace el 28 de agosto la presidenta del Tribunal Colegiado es que tal cuestión no fue materia de la ejecutoria de amparo, por lo tanto no forma parte del cumplimiento. Mi duda aquí es, en todo caso, si por el solo hecho de haber dejado ya insubsistente la sentencia del 3 de julio, ¿sí?, podemos abordarlo con plenitud de jurisdicción o debemos limitarnos estrictamente al requerimiento sobre el defecto o exceso en el cumplimiento. Incluso yo considero, siguiendo la idea de la licenciada Cano, sí, bajo un principio de congruencia, si estamos introduciendo la cuestión de que se dieron los supuestos para la procedencia de la acción y no nos estamos pronunciando de esa reclamación, siento que sí no estamos siendo exhaustivos. Entonces tomaríamos la recomendación de la magistrada Jurado, sería una propuesta como complemento, y en qué sentido resolveríamos. Sí, ahí no hay duda, fue algo pactado de manera voluntaria en el contrato, en una cláusula expresa, en el sentido de que en caso de incumplimiento se originarían estos gastos financieros a partir del incumplimiento, ¿sí? Entonces no sería laborioso agregar ¿Y eso no implicaría un riesgo de exceso en el cumplimiento? Esa es la otra pregunta. Eso es en todo caso mi duda. Sí, es ¿sí? que ni muy ni tan, ¿no? Buenas tardes, todas y todos. No sé, el cumplimiento que se emite por parte del Pleno creo que es susceptible de impugnación vía concepto de violación, de la omisión, del análisis de la omisión de pronunciarse respecto a la prestación desde ese momento.
Entonces me parece que el lineamiento que está ordenando el tribunal colegiado deja plenitud de jurisdicción única y exclusivamente para el tema de si no existe otro motivo de improcedencia. Entonces me llama la atención el hecho de que nosotros vayamos a introducir en este momento un elemento adicional que la plenitud de jurisdicción, desde donde yo lo alcanzo a comprender en este asunto, es nada más para si no existe otro motivo de improcedencia respecto a la condena principal. ¿Por qué? Porque la omisión de pronunciarnos respecto a esta otra prestación, si en todo caso existe, ya estaba materializada desde el momento de la promoción del primer amparo y por tanto me parece que pudiéramos estimar que se encuentra convalidado, ¿sí? Entonces, no sé, y aquí me preocupa un tema de cómo estamos con los tiempos para efecto de la discusión y de que podamos incluir temas respecto a los cuales no exista el pronunciamiento, o más bien el análisis puntual de lo que habíamos discutido en la sesión previa. Me parece, a reserva porque digo, se está introduciendo este elemento ahorita, que la omisión o la pretendida omisión del Pleno estaba consumada desde el cumplimiento previo. Y entonces y no fue materia de la resolución que consideró defectuoso el cumplimiento. Exacto. Entonces que en ese sentido debiéramos mantener nuestra postura y atender a que la plenitud se nos concedió respecto de este elemento únicamente de que si no hay otra causal de improcedencia, se condene. Entonces me parece porque ojo, estamos sobre un cumplimiento defectuoso y entonces estamos introduciendo un elemento adicional, me parece que pudiera ser complicado para el colegiado que le estamos introduciendo un elemento adicional. Es mi postura así de bote pronto como lo están planteando los compañeros, la compañera magistrada, que a lo mejor debiéramos quedarnos en cómo habíamos analizado la determinación en la sesión previa. Magistrada. Sí, en cierta medida también comparto. Lo que pasa que como el colegiado nada más nos dice que si no existe diversa causal de improcedencia, efectúe condena de manera genérica, no dice condena de la suerte principal. ¿Sí? Entonces, atendiendo a ello, yo siento que pudiéramos hacerlo, pero como lo considere. ¿Y el acuerdo de la presidenta del colegiado no está excluyendo el accesorio? ¿El que leyó el magistrado Valdés? No lo está excluyendo. O sea, nada más dice, si no existe diversa… Lo que acaba de leer, perdón, lo que acaba de leer… Repito, sí. Dice, respecto de lo aducido en torno a que es procedente el pago de los gastos financieros que se originaron, derivados del incumplimiento de pago en que incurrió la demandada en el juicio principal, al haber resultado procedente la acción de nulidad, debe significarse que ello no fue materia de la ejecutoria de amparo, por ende no forma parte del cumplimiento. Sí. Realmente yo por esta redacción es que consideré o no consideré agregar, sí advertí, porque precisamente la quejosa lo reclama ante el tribunal colegiado como un defecto en el cumplimiento, pero en el proyecto no lo incluí, advirtiendo el riesgo de poder exceder el requerimiento de cumplimiento defectuoso del resolutivo. Sí, ya no… a lo mejor, y aquí es precisamente por la razón por la cual la pongo a consideración, sí debemos únicamente limitarnos a esta ejecutoria, que así fue como lo consideré inicialmente, sí, o bien tenemos plenitud de jurisdicción y de una vez hacemos la condena al accesorio. Magistrado jurado, este argumento que yo planteé como hipótesis de que estuviera excluido los accesorios en función de ese auto que emite la presidenta del colegiado, ¿le convence? Yo siento que sí podríamos hacerlo, pero igual, pues quizá por nuestra seguridad es mejor que nos vayamos así, a sabiendas de que viene otro amparo. Sí, definitivamente. Yo siento que no habría,
jurídicamente yo siento que no habría problema, como lo resaltó la licenciada Cano, ¿sí? Si tendríamos que pronunciarnos respecto de los elementos de procedencia de la acción y atendemos únicamente aparte del reclamo, pues estamos siendo omisos, ¿sí? Y en el amparo anterior teníamos plenitud, ahora únicamente nos están diciendo, en esto no le diste cabal cumplimiento, ¿sí? Pero bueno, por nuestra seguridad, así ¿Es la opción conservadora? Sí. Para sí. Magistrada Cano. ¿Opinamos? Nosotros opinamos igual que la licenciada Angélica Jurado. Es cierto que el cumplimiento del amparo no va por ese sentido, no va en relación con las prestaciones accesorias, pero es consecuencia directa de la condena a la suerte principal. Aunque el colegiado no nos lo haya impuesto, los propios principios de las resoluciones significa que a continuación debes analizar las prestaciones accesorias. Lo que el colegiado dice es que eso no es materia del cumplimiento, es cierto, pero como dice la licenciada Jurado, sí va a ser materia de un nuevo amparo que podríamos evitar desde este momento si subsanamos esa resolución. ¿Es cuánto? Gracias. A ver, yo quisiera introducir la reflexión. Digo, finalmente no es la materia que domino, la materia administrativa, pero aunque pudiera ser conveniente evitarnos un nuevo amparo, lo que yo pregunto es cuál es la opción conservadora para no correr riesgos, porque ya estamos frente a un requerimiento, ¿no? Y si repetimos el defecto, podemos estar en un problema, ¿no? Y nadie aquí quiere repetir el defecto. Entonces, desde esta óptica, ¿cuál es la opción conservadora? Sí. Evitar el correr riesgo de exceso, ¿sí? Ajá. Ok. Magistrado Alvarado. Es que me parece, digo, yo también estoy por la opción conservadora y la cuestión aquí es que el reclamo de defecto en el cumplimiento incluye, gracias, magistrado, incluye el reclamo de los accesorios. Y la magistrada está diciendo expresamente que el pago de gastos financieros no fue materia de la ejecutoria de amparo, por ende no forma parte del cumplimiento. Entonces es un tema consentido por parte del accionante de amparo. Claro. Está consentido. Entonces, me parece que es un párrafo en el cual ya se lo reclamó la quejosa al colegiado, no lo incluyó y el colegiado está diciendo expresamente, no fue materia de la concesión de amparo y en consecuencia esto es un tema sobre el cual no se puede pronunciar porque ya está consentido, porque no fue materia del primer amparo. Yo no estoy de acuerdo en que un segundo amparo pudiera abrir la posibilidad de que los gastos financieros fueran objeto de nuevo estudio porque no fueron en el primero, porque ojo, estamos hablando de una purga de la litis, si lo pudiéramos decir así, la litis constitucional, y la litis constitucional en este amparo únicamente fue la suerte principal. Los accesorios lo está diciendo de manera expresa la presidenta de que no fue materia de la ejecutoria de amparo y por ende no forma parte del cumplimiento. Entonces, aquí no hay una exigencia expresa, mucho menos implícita, de parte del colegiado de que nos pronunciemos en este sentido. Entonces, hay una exclusión expresa. Así es. Entonces, mi postura es que incluso me atrevería yo a anticipar de que no hay la posibilidad de que se abra una nueva vía de amparo respecto de estos accesorios, sino simplemente de el cumplimiento que hagamos en función de la exclusión de esta expresión que nos estaba exigiendo eliminar el colegiado. Gracias. ¿Les convence entonces esta interpretación de la vía conservadora? Mucho más. Exclusivamente la suerte principal, ¿sí? Entonces, por eso, pero sí se me hace mucho más conservador que así lo sostengamos. Sí, ahorita no podemos correr No. riesgos, ¿no? Tenemos... Yo lo que digo es que independientemente de que no que el otro amparo, como dice el magistrado Leo, yo sí también comparto su opinión de que
Si no fue motivo de la otra ejecutoria, aunque vuelva a promover otro amparo, no le va a prosperar. Pero en este caso en particular, yo sí creo que si tajantemente el colegiado está estableciendo, cumple en este sentido, no te está dando la oportunidad de tocar otros temas. Yo sí pienso que corremos más el riesgo y creo yo que incluso un segundo amparo a lo mejor no le va a prosperar. Pero independientemente de eso, sí creo que… Yo creo que sí. Bueno, pues entonces regresando a la propuesta original, le pido a la secretaria general que someta a votación el sentido y el alcance del proyecto de cumplimiento. Hago constar que se incorporó a esta sesión la licenciada Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, magistrada de la Segunda Sala Familiar de Ciudad Juárez. Señoras magistradas, señores magistrados, si están ustedes de acuerdo en los términos del proyecto a que ha hecho alusión el magistrado presidente, sírvanse a expresarlo levantando su mano de la manera acostumbrada. Le informo, magistrado presidente, que el ejercicio anterior arrojó mayoría. A favor del proyecto. Entonces hay que tomar el voto en contra. Un voto en contra de la magistrada Cano. Correcto. ¿Votos en contra? Magistrada Cano. Perdón. Voto en contra del proyecto. No, es voto a favor. A favor. Bueno, Entonces unanimidad. Unanimidad. Incluye también esto la votación de la ratificación de la declaración de insubsistencia. Sí, para efectos de registro. Sí. Muy bien, pues agotado el único asunto que motivó la sesión extraordinaria pública del Pleno, la misma se declara cerrada y les agradezco muchísimo su presencia aquí esta tarde.